Hola, te saluda Francisco y hoy te contestaré preguntas que de seguro te haces si en registrar una obra de tu autoría estás pensando. En nuestro país, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor, como lo son obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, de propiedad industrial, o sea, invenciones y patentes, entre otras. Hoy nos enfocaremos en la propiedad intelectual de derechos de autor y empezaremos con la primera pregunta que de seguro te harás. ¿A quién se le considera autor de una obra artística o literaria? Autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Sin embargo, tú pudiste haber creado una obra derivada de alguna otra. Y sí podrías solicitar su registro, siempre y cuando declares esta situación en tu solicitud de derechos. ¿Cuáles son los órganos encargados para hacer efectivo mi registro? En México existe el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, que es un órgano encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad, controlar y administrar el registro público de derecho de autor, mantener actualizado el acervo cultural de la nación, etc. INDAUTOR, a su vez, se rige por la Ley Federal de Derecho de Autor, la cual protege la forma en que se fija una obra y la originalidad de la misma. Y cuando ya es momento de registrar una obra de tu autoría, lo haces ante el Registro Público del Derecho de Autor, que es en materia el encargado de llevar todo el proceso del registro como tal y que, además, tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores. Pero te preguntarás, ¿por qué conviene registrar una obra? Porque al registrar tu obra, tienes la posibilidad de protegerte contra su uso indebido y de garantizar los beneficios económicos que genere. Además, porque al momento de que tú decides registrar una obra de tu autoría en el Registro Público del Derecho de Autor, estás adquiriendo derechos morales y patrimoniales que, en resumen, son el reflejo del reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, y por el cual otorga su protección para que el autor goce de privilegios exclusivos de carácter personal, por el solo hecho de tener un registro de tu obra avalada por el Estado. Asimismo, existen los derechos conexos, que tratan específicamente de derechos concedidos para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas, productores de videogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes. Ahora bien, ¿en dónde puedes iniciar tu solicitud de registro para tu obra? Debes ingresar a la página web www.indautor.gov.mx. Das clic en Servicios, después en Dirección de Registros y a Registro de Obra. Ahí encontrarás un listado de obras. Elige la que pertenece a tu categoría. Necesitas llenar las formas de datos que marca la página de INDAUTOR, la información o los documentos correspondientes, así como los pagos al Servicio de Administración Tributaria, en su caso, señalados por la Ley General de Derechos. Debes llevar esta documentación a las oficinas de las delegaciones federales de la Secretaría de Educación Pública que corresponda a la capital del estado donde vives, o preguntar sobre otras formas de recepción de documentos. ¿Cuánto cuesta registrar una obra? Esta tiene un coste de 271 pesos mexicanos, o el monto vigente de conformidad con el artículo 184 fracción 1 de la Ley Federal de Derechos. ¿Cuál es el plazo de respuesta en el registro público? Contando a partir de la recepción de la solicitud, 14 días hábiles. ¿Qué vigencia tiene el derecho de autor? La vida del autor y, a partir de su muerte, 100 años más. Y finalmente, ¿qué pasaría si decido no registrar mi obra? Tu obra queda desprotegida. En caso de plagio, no podrías proceder legalmente o tendrías muy pocas posibilidades de tener un correcto seguimiento ante las autoridades. Como ves, las ventajas del registro son muchas. Además, aseguras que tu obra no sea mal utilizada o usada sin tu permiso, ya que si esto pasa, podrías tomar cartas en el asunto y el Estado te respaldaría. Nos vemos.